Doctora Palacios, novedades finalmente con este hecho aberrante de Nogolí. Sí, efectivamente, como ustedes ya saben y han tomado conocimiento a través de los medios, en el día de ayer, en horas de la tarde, aproximadamente a las 17 horas, se logró la captura de la persona respecto de quien se había ordenado la noche anterior la detención y, bueno, valga la redundancia, la captura internacional. Cabe hacer como una breve síntesis en cuanto, primero hacer una aclaración. Cuando hablamos ayer yo insistía en la necesidad de preservar la investigación. Bueno, ya para ese entonces y para el momento que di esa entrevista ya estaba ordenada la detención y la captura internacional, y por eso es necesario por ahí preservar y que ustedes sepan entender que no podemos avanzar en el tema de la información que vamos brindando. En una síntesis de lo que fue sucediendo, el día martes por la mañana se llevó a cabo la autopsia en el cuerpo de quien en vida fuera Menedín Patricia Edith. La autopsia estuvo a cargo de la doctora Gallardo. Yo me he encargado de reconocer la excelente labor que llevó a cabo la médica forense, la prolijidad con la que llevó a cabo el procedimiento, luego de lo cual, junto al personal de División Homicidios, División Criminalística y Laboratorio Científico, se llevó a cabo la inspección en el lugar de hallazgo del cuerpo, una inspección que los tenía ocupados, a las que se encontraban abocadas la gente de Homicidios, Criminalística y Laboratorio Científico desde el día anterior, desde que fue hallado el cuerpo. Y de esa pesquisa, que terminó aproximadamente a las 17 horas, la División de Homicidios comenzó a trabajar en lo que eran las conclusiones. Fue una inspección, la verdad, bastante intensa, y a partir de la cual se lograron recuperar o primero establecer el lugar del hecho y recuperar elementos que eran de trascendencia y que a Homicidios, creo que el comisario Bagala, le facilitó o le permitió, le dio pie para solicitar la detención de la persona. A esto se sumaba un dato que era trascendente, y es que habíamos recibido la noticia fundada y sólida en cuanto a que ese mismo día, mientras estábamos inspeccionando el lugar, esta persona había egresado e ingresado al país en el mismo día, ¿sí? Por un puesto fronterizo. En ese contexto, y es que a las 19 horas aproximadamente del día martes ingresó la solicitud de detención y captura internacional de la persona, del sospechoso, hasta aquí sospechoso, y antes de las 9 horas aproximadamente se ordenó su captura internacional. Obviamente por autofundado y por entender quien les habla, perdón, que se encontraban satisfechos los recaudos que exige el Código Procesal en el artículo 212, Código Procesal Criminal. A partir de ese momento empezó la ardua tarea de tratar de localizar a esta persona. Contamos con el apoyo de la Dirección Nacional de Migraciones, de Interpol, con quien nos mantuvimos permanentemente en contacto, y con el apoyo de la gente de Delitos Complejos, que ha hecho un aporte inconmensurable para la localización de la persona, y respecto, bueno, a ellos les voy a hacer la palabra luego. Finalmente, a partir del aporte de ellos, del aporte también de las tareas de inteligencia realizadas por División Homicidios, también del aporte hecho por División Informaciones, todo el mundo ha colaborado en esta causa, todos hemos tenido el mismo norte. Es que en el día de ayer, a las 17 horas, oficialmente se comunicó por personal de Gendarmería de que esta persona, 16:42 aproximadamente, había intentado el cruce por el puesto Trenquenaves de la Triple Frontera. Hoy por hoy, ¿se puede conocer la identidad de esta persona? persona, doctor? ¿Confirmarla, doctora? Sí, tiene un apellido re difícil. Sí. Pero diga el más fácil. ¿De qué está acusado? No hay acusación todavía. Lo que hay es una detención en los términos del artículo 212. Formalmente no hay un auto de instrucción de sumario. Hay una detención. Es decir, que ahora lo que inicia es un trámite de extradición de persona, y una vez puesto a disposición de este juzgado, se evaluarán si las pruebas que me traiga la División Homicidios en el marco de sumario conforman el estado de suficiente sospecha para instruir sumario o no. ¿Dónde se encuentra él ahora y si es el único sospechoso en la causa? Por razones de seguridad no vamos a decir el lugar preciso en el que se encuentra, pero está en custodia de Gendarmería Nacional. ¿Cuáles fueron las pruebas que
dieron cuenta de que él era... Bueno, sobre esa pregunta, la prueba son varias. Nosotros, ante la noticia del encuentro del cuerpo sin vida y en las condiciones que estaba, malos testimonios que se han ido aportando, mal resultado de la necropsia, hay un cúmulo de situaciones que nos da a pensar y fundar la detención, la solicitud de detención que le hicimos a la doctora Palacio. ¿Encontraron el arma cortopunzante? En el resultado de la necropsia hay unas características que la doctora Gallardo manifiesta con relación al arma utilizada, el arma blanca, ¿no? Nosotros en la inspección que hicimos en la vivienda de la fallecida, encontramos algunos elementos con ciertas características que están a disposición de División Criminalística para su peritaje. Trascendió que había una carta. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué se llegó al homicidio, comisario? Sobre las motivaciones no están muy claras por el momento. Sí podemos decir que está certificado que tenían una relación, ¿no es cierto?, sentimental y de convivencia, y es por lo menos, eso sí está en el expediente y hemos podido aportar. En el marco de la investigación hay un contacto que mantiene el sospechoso con el padre, donde telefónicamente, y ese llamado telefónico, o si el padre hace la denuncia en Buenos Aires. Ustedes sepan entender, hay algo al respecto, pero es prueba que puede ser objeto de introducción en un eventual autodestrucción. Es decir, que sepan entender el comisario, sepan entender la posición nuestra en que tratamos de dar la mayor información posible, pero todo de a poco. Así como yo ayer les dije, no puedo más, entiendo la necesidad de información, ustedes se dan cuenta que el silencio de ayer surtió efectos positivos. Pero algo de eso hay y después se conocerá. ¿Puede haber más detenciones? ¿Había denuncias previas de ella, digamos, por violencia o algún indicio? No hay un antecedente oficial, digamos, de que hable de alguna denuncia en la comisaría de jurisdicción, ¿no?, que hable de una situación de violencia, sea física o psicológica. ¿Puede haber más detenciones en las próximas horas o no? Por el momento es la única detención que hay. ¿Pero puede haber más? No, yo creo que dentro de lo que estamos en esta investigación, por el momento es la única. Se hablaba de una carta, la carta estaba firmada por él, ¿se puede saber el contenido de la misma? Es objeto de periciales caligráficas, es decir que sobre la valoración de la prueba no vamos a avanzar. ¿Cuándo estaría el sospechoso acá en San Luis? Bueno, como les adelantó la doctora, hay un trámite de extradición que se tiene que cumplir, hay una serie de medidas legales, entonces hay tiempos que hay que respetar y coordinar la comisión que viajará para extraer a la persona detenida, ¿no? Cuando encontraron el cuerpo, decía algo más, unas flores, una carta, ¿esto es así? Cuando encontraron... El cuerpo estaba enterrado, en la realidad, sí, tenía algunos, había un ramo de flores que tenía alguna escritura. ¿Se va a llamar a declarar a vecinos del lugar que pueden hablar de la relación o...? Los testimonios están incorporados, sí, se ha hecho todo un trabajo en ese ámbito que están incorporados al expediente. ¿Cuándo estiman que ocurrió el crimen? ¿El miércoles, el jueves? La data de la muerte le ha sido muy difícil establecer a la médico forense porque en realidad era un cuerpo que estaba bastante conservado, quiero decir, sin un avance notado de livideces cadavéricas, pero en términos generales se habla aproximadamente de un sábado o domingo, con usted coincide, comisario. Además que existe otro factor que es que el hecho de que hubiese estado bajo tierra también confluye en esta circunstancia. En realidad yo vuelvo a pedirles paciencia porque el objeto de la conferencia es decir, sí, confirmamos, hay una captura internacional, yo decidí hacerla con todos los que hemos trabajado porque
porque esto es un equipo de trabajo y seguramente al momento de que vayamos avanzando, que se vayan adoptando resoluciones en uno o en otro sentido, vamos a salir y vamos a dar las explicaciones y vamos a poder explicar si hay cartas, si no hay cartas, si hay teléfono, si no hay teléfono, pero mientras tanto tenemos que estar caminando con mucho cuidado, porque si no podemos estar adelantando opinión. ¿Se puede decir a qué país se les había...? Karina, el aporte del Departamento de Delitos Complejos, les quiero aclarar, Delitos Complejos pertenece, estas suposiciones aquí pertenece Procuración General del Poder Judicial, y el aporte fue trascendente, por eso yo les pedí a ellos que estuvieran acá en cuanto a la localización de la persona, y bueno, en lo que se pueda, Karina nos va a ilustrar. Sí. Cronológicamente, el martes habría cruzado a Encarnación, en Paraguay, y regresado más o menos a las 15 horas, era más o menos. 15:47. A partir de ahí, la doctora Palacios ordenó una serie de medidas que nos facilita a nosotros desde el Departamento de Delitos Complejos realizar una ubicación utilizando todos los recursos tecnológicos que cuenta el departamento y los recursos humanos también con la conducción de la doctora, y pudimos de alguna manera ubicarlo, posicionarlo en un lugar determinado. Los familiares, ocurrido el hecho y a las pocas horas fueron noticiados. Ellos están llegando a la provincia en el día de la fecha, tienen un viaje largo porque son de la provincia de Chubut, y el cuerpo todavía no ha sido entregado por esas circunstancias también, el tema de la demora del viaje, ¿no? De la distancia. Comisario, ¿tenía además de las heridas punzantes, tenía golpes, hematoma, ha sido golpeada? ¿No? Múltiples. ¿Solo en la parte del rostro? Serían múltiples. Tenía parte del rostro. Ahora, esos golpes producidos con algún elemento, golpes de puño, ¿qué características tendrían? Seguramente que ese detalle va a estar consignado en el informe que hace la médica forense, pero sí le puedo decir que tenía múltiples golpes. La causa de muerte fue un shock hipovolémico. ¿Son recientes los golpes o venía ya de vieja data? Lo que la médica forense dijo, lástima que no la convocamos, eran múltiples golpes en la zona del rostro, en la zona del cráneo, algunas heridas punzocortantes en la zona del cuerpo, no, en las manos, punzocortantes muy profundas, y bueno, y la herida punzocortante en la zona cerca de la tráquea, que fue la que le provocó la perforación de la arteria carótida. ¿Él tenía algún signo, el detenido, algún signo de violencia en el cuerpo? No lo podemos decir, porque ¿Tiene hasta... antecedentes? No tiene ningún tipo de antecedentes a nivel provincial. No podríamos llegar a establecer hasta el momento que establecemos fehacientemente la identidad de poder establecer algún tipo de delito, contravención o causa que tenga pendiente a nivel nacional o internacional. ¿Se sabe dónde es oriunda esta persona? En principio lo sería de la provincia de Buenos Aires. Son todos datos a... Claro, son todos datos a corroborar. Lo que sí informó Gendarmería fue que al momento de la detención esta persona se habría quebrado, y bueno, y también tenemos como un dato bastante de interés para la causa, que habrá que evaluarlo, que el resultado que arrojó la requisa personal de esta persona sería de sumo interés para la presente causa. ¿Se quebró y confesó el crimen o se quebró? Es todo lo que puedo decir, pero sí lo que les puedo decir es que el resultado de la requisa sería de mucha trascendencia para esta causa, porque llevaría consigo 2 teléfonos. ¿Uno era de la víctima? Es todo lo que puedo decir. Gracias. Doctora, las lesiones que ella tenía en las manos son de defensa, ha dicho la forense, señal de que se ha defendido. La forense ha dicho que son de defensa. Y para cerrar lo que usted hizo de referente a la data de muerte, eso con rigor científico no se puede llegar a establecer. Es una aproximación que da el médico forense o el médico legista que llega al lugar, de aproximación de las horas que habría pasado el cuerpo hasta el momento de haberlo
No haya una hora exacta para la investigación y para la introducción que nos pueda establecer fehacientemente las horas con minutos y segundos exactos.